Muy bonito. Pues chicas, bienvenidas. Empezamos para que no nos coma el tiempo y hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo del libro de Hechos. Vamos a ver el final de Hechos 4 y vamos a empezar con el principio del siguiente capítulo de Hechos 5. Voy a orar. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias que nos permites reunirnos en esta mañana. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que de ti recibimos cada día. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y nos das siempre una respuesta a ellas. En esta mañana te pedimos por las personas que están de viaje, por Carmelita y Memo, Señor, por Carla y su esposo y las personas que los acompañan, Padre, para que pues les bendigas, les cuides en todo momento, que disfruten este tiempo que están conociendo estos nuevos lugares. Y que el estudio que vamos a ver hoy, Señor, pues lo pueda compartir correctamente, Señor, que tú me guíes y que quede claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, vemos Hechos 4, 32, el final. Y bueno, en el libro de Hechos de los Apóstoles hemos estado viendo pues todas estas cosas, estas aventuras de estos primeros creyentes que arrancaron el cristianismo en el primer siglo, después de que Jesús ascendió al cielo, ¿sí? Y este libro nos da mucha enseñanza, ¿eh? Vimos la primera predicación, los primeros milagros, cómo hablaban en lenguas. Y en el capítulo 5 vamos a ver otro tema, que es el primer pecado en el grupo. Es un tema fuerte, ¿eh? Entonces, en el estudio pasado estuvimos viendo que había persecución, que estos primeros cristianos pues sí enfrentaron mucha persecución en ese primer siglo y que esa persecución sigue habiendo hasta nuestros tiempos, ¿no? Con críticas, con rechazo, sigue habiéndola. ¿Por qué? Pues porque los cristianos vamos en contra de las corrientes del mundo. Entonces sabemos que no nos debe de extrañar que tengamos pues ataque contra lo que predicamos, ¿sí? Pero cuando es más fuerte la cosa es cuando se ve este ataque por parte de Satanás en el grupo cristiano, cuando se ve dentro del grupo, ¿sí? No tanto cuando viene de fuera, porque pues es como que lo más normal, ¿no? Y la Biblia siempre sabemos que nos muestra las cosas tal y como son, ¿sí? Para que nosotros nos demos cuenta que aún como cristianos podemos caer en pecados, ¿sí? Que aunque hayas recibido a Cristo en tu corazón, no quiere decir que ya no puedas caer. Al contrario, a lo mejor hasta las pruebas puedan ser mayores, porque Satanás te va a querer hacer tropezar, ¿verdad? Se le está yendo te le fuiste de sus manos. Entonces, ahora que has entregado tu vida a Cristo, te va a poner tropiezos, va a querer que caigas, que te alejes, ¿sí? Y porque Él conoce nuestras debilidades y por ahí nos va a atacar. Conoce el lado flaco de cada quien, el lado débil, y por ahí te va a querer atacar para que caigas, pues a lo mejor no en pecados muy fuertes que tú pudieras ver, pero sí en chismes, en robo, en odio, en rencores o tantas cosas que sabes que no le agradan a Dios. Uh-huh. Y Dios quiere que podamos vencer nuestras debilidades y esas tentaciones. Y que sabemos que también pues, en la Biblia vemos grandes hombres de Dios que han tenido fallas. Y Dios nos las muestra para nuestra enseñanza. Acuérdate de Moisés. Moisés se enfrentó a Faraón con gran fuerza, con las plagas, y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Uh-huh. Pero después, en su travesía que hicieron por el desierto, vemos cómo falló en Cádiz, cuando el pueblo le pide agua que no tiene para beber. Y si quieren lo recordamos un poquito o se los leo. En Números se los leo. Números 20, 7 al 12. Dice, el pueblo se quejaba de que no tenía agua, ¿no? Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano,
y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Sí? A ver, ¿qué le había dicho Dios a Moisés? Que hablara a la peña. En ningún momento le dijo que la golpeara. Y él la golpea, y no solo una vez, la golpea 2 veces. Sí, Dios hizo el milagro, pero Moisés se apropió el mérito cuando dijo, ¿os hemos de salir agua de esta peña? O sea, a ver, Moisés, ¿os hemos? ¿Quién es el que está haciendo el milagro? Es Dios, ¿sí? Y pues por esta razón, él ya no va a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Oye, era algo importante que él obedeciera perfectamente las instrucciones de Dios. Él era el líder del grupo y era modelo de la nación. Tenía una pues, muy grande responsabilidad, ¿verdad? Y su desobediencia pues no podía pasarse desapercibida. ¿Cómo? ¿No? Él debía haber puesto ejemplo. Desobedeció conscientemente el mandamiento de Dios, ¿sí? Las instrucciones precisas que él le había dado. Ahí con cierto orgullo de que os hemos. No fuiste tú, fue Dios el que lo hizo, ¿no? Ahí vemos que a pesar de que había sido, pues siempre fue un gran líder y todo, obedecido a Dios, pues también cae, como nosotros podemos caer muchas veces. También tenemos el ejemplo de David que venció a Goliat siendo un muchachito, ¿no? Y vemos después, en el libro de Primera de Samuel, vemos cuando él es perseguido por Saúl. ¿Te acuerdas que Saúl lo trata de matar varias veces? Y David, traicionando a su pueblo, se va con el rey Aquis, que era el rey de los filisteos, enemigo de los judíos, y miente, y se hace pasar como un hombre loco en ese momento, para que no le hicieran nada. Vemos que eso pues no estaba bien que hiciera, ¿no? Y también lo vemos más tarde, como cuando él ya es rey, ¿te acuerdas que tiene una relación con Betsabé? Y Betsabé queda embarazada, y dice, ay caray, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Entonces manda al esposo de Betsabé, a Urías, a la guerra, póngalo hasta adelante para que se lo echen, ¿no? Para que muera, ¿no? Entonces vemos pues cómo falló en eso, y cómo después Natán pues sí lo va a confrontar por lo que hizo, ¿sí? También lo vemos cuando manda censar al pueblo. Él no tenía que mandar censar al pueblo, ¿sí? Pero David, fíjate que siempre tuvo ese corazón dispuesto a reconocer sus fallas, a reconocer sus errores con sinceridad, a enfrentarlos y a pedirle perdón a Dios, ¿sí? A no volver a caer en esos errores, ¿sí? Por eso Dios lo describe como David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Reconocía, cosa que muchas veces nosotros no hacemos, ¿verdad? Porque te hacen, ay no, pues te justificas o no quieres reconocer tu falta. Pero vemos que, pues sí pasaron esas cosas. ¿Por qué? Pues porque nos hace ver Dios que no hay nadie perfecto y que hay que agarrarnos de Jesús para no caer en esos pecados, ¿sí? Cuando venga la tentación. Porque todos somos pecadores, aunque no nos guste la palabra y se nos haga muy fuerte, ¿sí? También sabemos de Salomón, el gran rey Salomón, el tercer rey, ¿sí? Que le pide a Dios que le dé sabiduría para poder gobernar a su pueblo con justicia, porque él era joven y que no tenía experiencia, ¿verdad? Y Dios se la da y llega a ser un gran rey. Pero después vamos a ver cómo él se casa con la hija de Faraón y con otras muchísimas mujeres, porque tuvo muchísimas, 100 mujeres,
y ellas le hacen caer en pecado al seguir a dioses ajenos, ¿sí? Entonces vemos tantos ejemplos de que, pues sí, hizo grandes cosas, pero también tienen fallas, ¿no? Y Salomón, como en Eclesiastés, cuando escribe el libro de Eclesiastés, escribe esas reflexiones de su vida, narrando pues que la vida no tiene ningún sentido si no se toma en cuenta a Dios. Uh-huh. Vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad, ¿sí? Cuando no tomas en cuenta a Dios. Y en los estudios anteriores que hemos visto, vimos a Pedro y a Juan que los habían amenazado y les habían dicho que no predicaran en el nombre de Jesús. Lo vimos en el estudio anterior, ¿sí? Pero eso no los iba a detener. Lo harían, y lo harían con muchísima fuerza. Vamos a retomar un poquito del estudio de Hechos 4, 18 al 20, por favor. ¿Cómo trataron de callarlos? Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí, porque no, hasta ahí. Gracias, Angie. Sí, aquí vemos cómo Pedro y Juan tenían ese compromiso de que no podían quedarse callados, aunque estuviera en peligro sus vidas, porque los podían hasta matar. Les habían dicho que no hablaran en el nombre de Jesús, ¿sí? Y vemos como dicen, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Pues no, ¿verdad? Y a lo mejor es posible que en tu vida tengas la tentación de que evites hablar de Cristo para que la gente o no se sienta incómoda o no te rechace o te critique. ¿Sí? Aquí vemos que ellos para nada, ellos con mucha fuerza lo hacen. Entonces, pues sí, aquí en este libro Dios nos quiere recordar que aunque somos creyentes, también puede haber problemas, y vamos a ver en este capítulo 5 una caída en el grupo de cristianos. Y es una caída muy fuerte la que vamos a ver, ¿sí? Para que pongamos atención y estemos atentos y tomemos en cuenta que aún en nuestro grupo, en nuestra iglesia, tenemos que estar atentos a no caer. Y vamos a ver dos cosas en este capítulo. Vamos a ver, por un lado, que en el grupo, en los últimos versículos del capítulo 4, vamos a ver cómo el grupo sí tenía una gran espiritualidad, ¿sí? Y por otro lado, al empezar el capítulo 5, vamos a ver el pecado en el grupo. Entonces vamos a ver primero la espiritualidad del grupo, que son los últimos versículos del capítulo 4. Por favor, el versículo del 32 al 35. Si quieres léelo tú, Angie, porque es medio largo, y tu mami que lea el siguiente, que no está tan largo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían en el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como no tenía una heredad, la vendió y trajo el precio
y lo puso a los pies de los apóstoles. Fíjate, aquí vemos esa gran unidad que había en el grupo, ¿sí? Tenía esa espiritualidad, decía, eran de un corazón y de un alma. Qué bonito, ¿no? Porque sí, esa unidad espiritual, pues es esencial para que en un grupo haya ese compromiso, ese amor a Dios y a su palabra, ¿sí? Porque si no hay unidad en tu grupo cristiano, pues no va a crecer, no va a sobrevivir. Y vemos que en esta iglesia primitiva hasta compartían sus posesiones debido a que había esa unidad que el Espíritu Santo había producido en sus vidas, ¿sí? En la vida de los creyentes. Porque aquí vemos que compartían todo y veían por los que tenían necesidad, ¿sí? Porque recordemos que finalmente lo que tenemos no es nuestro, es de Dios y que Él nos lo ha permitido tener y que pues nosotros somos únicamente sus administradores, ¿sí? Esta unidad espiritual y esa generosidad de esos primeros creyentes, pues sí también atraía a mucha gente. Ya les he dicho que todos decían, mira, cómo se apoyan, cómo se aman, ¿no? Llamaba la atención porque era una espiritualidad muy fuerte. Y ya en Roma se estaba convirtiendo mucha gente por esa unión y esa participación poderosa del grupo, ¿sí? Me encanta como dice, eran de un corazón y un alma, o sea, del mismo sentir, ¿sí? Pero vamos a ver que pues también se pueden presentar conflictos, ¿sí? Y esto es algo muy delicado, porque en un grupo que haya unidad, que seamos de un corazón y un alma, pues sí es un grupo poderoso que la gente de fuera puede verlo y decir, ay, mira, qué bonito, yo quiero ser así, ¿no? Impacta a la gente viendo ese amor. Y es lo que pues había puesto Cristo en su corazón. Vamos a Juan 13:35, ahora sí lo quiere leer tu mami. Era lo que Cristo les había enseñado. Juan 13:35. Juan 13:35. Aquí vas a leer. Sí. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor de unos a los otros. Ajá, exacto, como dice, ¿no? Se va a notar que ustedes son mis discípulos y tienen ese amor los unos con los otros, ¿sí? Amar no era un mandamiento nuevo, ya lo conocían, estaba desde Levítico, pero amar de la manera en que Cristo amaba, pues sí era algo como muy novedoso, ¿sí? Debemos nosotros tener ese mismo amor que Jesús tuvo con nosotros, que tiene con nosotros, ¿sí? Porque pues amar de esa manera no solo va a llevar a que los no creyentes vengan a Cristo, también nos mantendrá como creyentes, como cristianos, pues muy fuertes y unidos en un mundo que es todo lo contrario, ¿sí? Hostil a las cosas de Dios. Y deberíamos de demostrar ese amor entre nosotros, ¿sí? Demostrará entonces que realmente somos sus discípulos. Entonces vamos a ver también, Juan también, 17:21, por favor. Y sí, amar de esa manera, pues como que no nos es fácil, ¿verdad? Pero Dios, tienes a Cristo en tu corazón y dime si no vas a poder hacerlo. Pero nosotros no, así como que, ay, ¿por qué voy a amar a ese si ha sido bien grosero conmigo? ¿Y por qué lo voy a tratar bien? ¿No? Nos cuesta trabajo, pero con Cristo lo podemos hacer. Para ¿Y que Juan? todos, Sí, perdón. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste. Para que ellos también sean uno en nosotros. ¿Sí? Ese deseo de Jesús era que sus discípulos llegaran a ser uno. Quería que se unieran como para dar un testimonio fuerte del amor de Dios. Uh-huh. Evitando, a lo mejor entre el grupo cristiano pudiera suscitarse a lo mejor chismes o cosas que sabes que no deben de ser, y pues entonces no te estás distinguiendo ante el mundo, te estás portando igual que en el mundo, ¿no? Hablando mal de la gente y no dejas a los otros creyentes crecer espiritualmente. Entonces, tengamos cuidado en no arruinar ese amor y esa unidad que debe de haber en el grupo, ¿no? Porque sí es una señal poderosa de que Cristo está en el centro de un grupo. Uh-huh. Hay esa unión, hay ese amor, y eso impacta a los demás. Además de esta unión que tenían, de esa espiritualidad que había en este grupo, vemos que tenían dos labores. Una, servir en el grupo, que lo vemos en Hebreos 6:10. Hebreos, muy atrás en tu Biblia, Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, ellos tenían esta actividad de servir a los otros, ¿sí? Sirviéndoles. Vemos también otra cosa que tenían, predicar de Cristo. No dejaban de hacerlo, ¿eh? Predicaban de Cristo a quienes no lo conocen. Y así nosotros debiéramos hacer también lo mismo para ver si alguno de los muchos que tú les has hablado de Cristo, hay por lo menos uno, venga también a Cristo, ¿sí? Uh-huh. Pablo, fíjate lo que nos dice en 1 Corintios, Pati, sí. 9:16. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Fíjate, Pablo, cómo tiene esa necesidad de predicar el Evangelio. Ese era su don y el llamado que tenía. Uh-huh. Él dijo que no podía dejar de predicar, aunque quisiera. Siempre lo hacía, sí, estaba impulsado por ese deseo de hacer la voluntad de Dios y de usar todos sus dones para la gloria de Dios. Dios nos da dones y tú usas tus dones para la gloria de Dios, los dones que Dios te ha dado. ¿Estás tú así de motivado como estaba Pablo para hablar de Dios, para compartirles a otras personas? Entonces, pues para eso estamos aquí, para compartir a quien no lo conoce. Somos, acuérdate, pescadores de hombres, ¿sí? Y no lo hacemos como debiéramos hacerlo. Mateo 4:19, no lo leas, aquí lo tengo. Vamos a ver lo que les dijo Jesús. Les dijo, venid a mí, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, ¿sí? Nosotros tenemos que pescar esas almas, ¿sí? Si ponemos en práctica realmente las enseñanzas de Cristo y las compartimos con otros, ¿sí? Para que otros volteen a Él. De veras, hay mucha gente que te dice, sí, yo conozco de Jesús, sí, Jesús, pero lo ven así como algo como muy lejano, como que sí, Jesús, Hijo de Dios, y hasta ahí se quedan. Eso no es conocer a Jesús. Entonces, eso les dice Jesús a sus discípulos, que los va a hacer pescadores de hombres, y también nos los dice a nosotros. Y ahora, siguiendo nuestro pasaje, en Hechos 4:32, vamos a ver el final de ese capítulo, en el versículo 32b, o sea, la segunda partecita del versículo.
Vimos que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ¿sí? Y la segunda parte de ese versículo dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y esto, pues sí, daba gran testimonio, viendo cómo se apoyaban cuando veían una necesidad, ¿sí? Y ese grupo que iba muy bien, pues sí atraía a mucha gente. Que vean que se apoyaban y como vemos, ¿sí? Y abundante gracia caía sobre ellos. ¿Mm? Nada les iba a impedir que ellos tuvieran ese apoyo que daban. Y en el siguiente versículo, en el 33, por favor, Angie, Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos tenían gran poder en la predicación a pesar de que los fariseos se los querían impedir. Vemos cómo tenían esa gracia de Dios, ¿sí? Entonces, esto también impactaba mucho a la gente. Dios hacía que dijeran lo que tenían que decir. Y así Cristo nos usa, a lo mejor ponga las palabras adecuadas cuando tú le estás compartiendo a alguna persona sobre Jesús. Aquí vimos cómo los apóstoles se enfrentan a los fariseos con mucha fuerza. ¿Y qué nos dice el versículo? Y el número de creyentes crecía a pesar de eso, ¿sí? De hecho, Hechos 2:47. Hechos 2:47. Alabando. Alabando. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada vez era más gente. ¿Por qué? Porque era una comunidad cristiana saludable. Y eso atraía a otras personas también a Cristo. Veían ese amor hacia Dios, veían ese amor fraternal que tenían entre ellos. Y esto pues era así como contagioso. Porque una iglesia saludable y amorosa, pues sí crece en número. Otra cosa que vemos, aparte de servir y de predicar de Cristo, otra cosa que vemos que hacían era compartían, que lo vemos en los versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué bonito, ¿no? En amor participaban y apoyaban a las necesidades de los demás, con ese gozo y esa bendición de dar. Segunda de Corintios 9:7, lo que nos dice. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, ¿sí? La disposición de dar es más importante que la cantidad que puedas dar, ¿sí? Dios está más interesado en la manera en que una persona comparte lo que tiene que lo que da, que Dios lo ponga en tu corazón, ¿sí? Damos con generosidad y con alegría, o a lo mejor te cuesta trabajo desprenderte de lo que tienes, ¿no? Porque si dices, ay, es que tengo que, no es tengo que, es quiero dar, ¿sí? Quiero dar, quiero compartir. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan muy atrás para ti, antes de Apocalipsis están las cartas de Juan. Primera de Juan 3:17.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Exacto, sí. Entonces, ¿estás tú apoyando a alguien que ves, que sabes que tiene necesidad? ¿O estás todo acá? No, no, todo para mí, ¿sí? ¿Muestras realmente ese amor por los demás? ¿Eres generoso, no nada más con tus recursos, sino con tu tiempo? No, luego no queremos dar ni tiempo. Ay, no, es que fulanita, no, me cansa mucho. Ay, es que habla hasta por los codos. Te digo porque yo he caído en eso y me da pena decirlo, pero sí, que luego no quieres dar ni de tu tiempo. ¿Sí? Yo tenía una amiguita que era vecina que hablaba mucho. Se cambió de casa y se fue a vivir, no sé, lejos, ¿no? Digo, en el Estado de México, pero lejos. Entonces me hablaba por teléfono. Y me da pena decirlo, pero yo veía el número de ella y decía, ¡ay! No le quiero contestar porque me va a tener una hora, hasta la oreja me acababa caliente, ¿no? Sí. Pero, oye, ¿no podía darle un poco de mi tiempo para escucharla? Ajá. Sí, no, o sea, a veces no somos generosos ni con eso, ¿no? Entonces, ay, pues Dios nos ha bendecido con tantas cosas y luego no queremos compartir con los demás, porque esa es una señal importante del agradecimiento que tú tienes a Dios, ¿no? El que también compartas con quienes tienen necesidad no solo económica, sino a lo mejor de que sean escuchados. Como dice una amiga, dice, me caía muy en gracia, Tere Merino, que decía, es que nada más tengo que prestar oreja, escucharlo. Hay mucha gente que nada más necesita que le escuches, ¿sí? Y a lo mejor que le des un consejo basado en lo que tú has aprendido de la Biblia, ¿sí? Entonces, vemos ese gozo que tenían al dar. Y vamos a ver cómo Pablo también elogia al grupo de Macedonia y lo pone como un ejemplo porque tenían esta bonita característica de dar. Vamos a ver en 2 de Corintios 8, del 1 al 5. 2 de Corintios 8. Después de Romanos están los Corintios. ¿Ocho qué? Del 1 al 5, por favor. 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjate, aquí las iglesias de Macedonia apartaron su dinerito y dieron más de lo que Pablo esperaba, aunque ellos también no les sobraba, ¿verdad? Eran pobres, pero querían ayudar. Me encanta cómo dice, ¿no? Que daban con agrado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, ¿sí? Y también dice, pidiendo con ruegos que se les concediera el privilegio de participar en ese servicio. Ellos querían dar, estaban gozosos de dar. Y Dios no quiere que demos de mala gana, así como te decía, de que, ay, tengo. No. Es por esa alegría de dar, de ayudar a quienes están teniendo necesidad. Y porque era lo que debían de hacer. Pablo los pone como un ejemplo. Es muy bonito cuando tú te desprendes de ciertas cosas para compartir con los demás, ¿sí? Dejar de lado tu egoísmo para dar. Y esto también tenía este grupo. Vemos que compartían con quienes tenían necesidad. No era algo impuesto, no era de que tienes que hacerlo, no. Lo hacían por su voluntad, ¿sí? Agradecidos con Dios
por todo lo que les había brindado. Vamos a ver unos ejemplos en el grupo de creyentes que eran modelos en el siguiente versículo, en el 37. ¿7:37? No, perdón. Segunda de Corintios 8:5 y luego No, Hechos 4:37. No se pasen tanto porque luego a lo mejor Hechos 4:37. Hechos 4:37. ¿Aquí? Sí. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Perdón, te dije 4:37, a ver el Sí. siguiente. sí, dice Hechos 4:37. A ver el siguiente, porfa. Sí. Sí, perdón, sí. Sí, estás bien. Yo me distraje, ¿sí? Aquí vemos cómo, bueno, lo ponía a los pies de los apóstoles. Y en otro versículo de Hechos, en Hechos 13, del 1 al 2, también vamos a ver que había Sí. este ejemplo de lo que era dar. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Fueron apartados Bernabé y Saulo para el trabajo que Dios tenía para ellos. Apartar a alguien quiere decir que, bueno, esa persona se va a dedicar a un propósito específico, ¿sí? Y así lo iban a tener ellos en ese servicio que estaban prestando a Dios, ¿sí? Cuando Pablo comienza ese primer viaje misionero, ministrando al Señor, y ellos van a predicar por todos lados. Y lo vemos en todas estas cartas que están en el Nuevo Testamento de Pablo, cómo estuvo al pendiente de esos grupos que había formado en diferentes lugares. Entonces vemos que aquí en el capítulo 4, pues todo iba muy bien. Tenían unión, eran generosos, compartían, eran muy espirituales, estaba muy bien. Pero en el capítulo 5 que vamos a empezar a ver, ahí vemos que ya otras cosas, ya como que cambia. Y que Dios nos las muestra para que veamos, que no nos sintamos así como que, ay, no, yo muy, muy santa, muy apartada para Dios, muy cristiana. ¿Cómo también tú puedes caer en pecado? Por lo que tenemos que estar, pero agarrados de Dios fuertemente. Vamos a 1 de Corintios 9, 26 y 27, antes de entrar al capítulo 5 de Hechos. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo usa esta analogía, esta ilustración para explicar, pues sí, que la vida cristiana requiere que estés atento, que trabajes, que seas diligente, ¿no? Y que te niegues también a muchas cosas de ti, de tu yo. Y esa preparación que tenemos que tener para también compartir de Dios. ¿Y cómo? Pues aprendiendo de la Biblia, estudiando, para que tú puedas correctamente hacerlo, ¿sí? Orar también, aquí lo pone como una carrera. Y una carrera, tú sabes que un atleta entrena diario. No es de que, no, nada más los domingos. O no, hoy está lloviendo, hace mucho frío. No, es constante. Y así nosotros, en nuestra lectura, en nuestro tiempo devocional, ser constantes. Cada mañana
estar, bueno, o cada quien sabe el momento de su tiempo devocional que puedas tener, ¿no? Pero no le vas a dar a Dios las obras de tu día, ya cuando estás tan cansada y, y durmiéndote. No, le vas a dar lo mejor de tu día. Algunos somos diurnos y es en la mañana. Hay quien su mejor hora es al anochecer. No sé, cada quien tiene su momento, ¿no? Pero dedicarle lo mejor de tu día. Nos está regalando 24 horas y tú no le puedes regalar un tiempo de tu agitada vida para orar y para estar leyendo su palabra. ¿Cómo es posible, no? Entonces, y fíjate cómo dice Pablo, ¿no? De esta manera peleo, no como que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí no está diciendo que pueda ser eliminado porque perdiera la salvación, no, que perdiera el privilegio de anunciarles a otros el mensaje de Cristo, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado en practicar lo que hablamos, porque luego a lo mejor tú le puedes compartir a alguien, ay, sí, de Cristo y muy bonito y todo, pero con tu vida no lo estás demostrando, estás viviendo de otra manera, estás siendo así súper incongruente, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, en el capítulo 5 ahora sí vamos a ver el pecado en el grupo. En los primeros versículos, en el 1 y 2. ¿De qué? De Hechos 5. Hechos 5. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Ya está, Patita. Fíjate aquí que vemos en estos personajes. Ellos eran del grupo de cristianos y venden su heredad. Todos habían dado lo que les habían dado por sus heredades o por sus casas. Ponían todo a los pies de los apóstoles. Y aquí ellos vemos que trajeron nada más solo una parte. Aquí vemos pues esa deshonestidad, esa hipocresía, ¿sí? Estaba la iglesia enfrentando problemas con estas cosas. Tenían los problemas externos, que era la persecución que tenían, ¿sí? Los ataques. Pero dentro de la iglesia estamos viendo que se está presentando deshonestidad, avaricia. No quisieron dar todo. Ay, no, yo me quedo con una parte, ¿sí? Falsedad. Esto es algo muy grave en un grupo, ¿sí? Entonces, pues sí, el grupo estaba siendo vulnerable a los ataques de Satanás, ¿sí? Que continúa haciéndonos querer caer en los lados flacos, como les dijo, ¿sí? Y en este pecado de Ananías y Zafira, pues es mentirle a Dios y a los apóstoles, ¿sí? Diciendo, ay, no, si es que dimos todo para aparentar ser más generosos, cuando estaban siendo falsos, hipócritas, ¿sí? Y pues sí, la deshonestidad, la avaricia, la codicia está impidiendo que el Espíritu Santo obre en tu vida, ¿sí? Toda mentira es mala, como hemos visto. Pero cuando mentimos para tratar de engañar a Dios o a su pueblo, no, pues ahí está peor la cosa. Como dijera mi hija, más peor. Está muy grave, ¿no? Entonces estaban fallando en su relación con Dios. Estaban destruyendo el testimonio, ¿sí? Entonces sí era algo muy grave. Entonces vamos a ver los siguientes versículos, lo que les dice Pedro, en los versículos 3 al 6. Léelo tú, Angie, porque está larguito también, son 3. ¿Del 3 al 6? Por favor. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso... Hasta allá está, Angie, por favor. Sí, aquí vemos cómo Pedro pues, lo está enfrentando y le está diciendo algo muy, muy fuerte, ¿sí? No has mentido al hombre, sino a Dios. ¿Cómo? Esa hipocresía, oye, era muy grave en el grupo, ¿sí? Como es en nosotros que pudiéramos ser así medios hipocritones y falsos, no debemos permitir eso, ¿sí? Si tú das algo, lo das por voluntad. De otra manera, si no es así, pues tú estás mintiendo, estás siendo falso, ¿sí? Y Ananías aquí quería el reconocimiento en el grupo. Mentía y decía que no, que había dado todo, quería verse como muy generoso, cuando no lo estaba haciendo. Entonces, Dios no tolera la hipocresía, ¿eh? Esa caretita que luego te quieres poner para aparentar que eres lo que no eres, eso está muy, muy feo, muy grave. Mateo 1, Si quieres, no, perdón. yo leo, Sí, porque que está es larguito mucho, también. que también tenemos un versículo a la señora. Mateo 6, del 1 al 6, por favor, Estelita. Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en el público. Qué fuerte Que- aquí la palabra hipócritas, ¿no? Sí. Término hipócrita, pues se refiere a personas que hacen Alarde. buenas acciones, ¿verdad? Solo para quedar bien con los demás, pero que no lo están haciendo de corazón. Eso no te sirve, sus motivos son otros, son vanos, o puedas hacer buenas acciones para ganarte el favor de alguien. Eso tampoco es. Dios quiere que seamos sinceros en nuestra fe. Terminó Ujú. Jesús. Perdóname. Sí. Jesús y la oración. Y cuando ores, No, ese ya no, perdón, no? a lo mejor me pasé. Sí, ese lo ok. vemos en otro momento. Ok. Entonces aquí, y cuando Jesús está diciendo que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pues está enseñando que debemos tener intenciones puras, sinceras, cuando damos a Dios o a otros, ¿sí? Porque es bien fácil que demos por motivos equivocados, ¿sí? O hacer algo por alguien porque crees que vas a tener un beneficio de esta persona. Eso no es, ¿sí? Los creyentes debemos de tener cuidado de evitar esos motivos equivocados y dar sin condición, no esperando tener una recompensa por lo que hiciste, ¿sí? De que, ay, sí, voy a ganarme tal favor. No es así, sin ninguna motivación oculta que pueda haber. Debemos llevar a cabo lo que hagas en discreción o en secreto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, sin esperando ser recompensados, ¿no? Yo conozco unas personas que estamos en un grupo de chats y hacen labor yendo a grupos que tenían necesidades, pero lo publican constantemente, ¿sí? Y hasta suben las fotos de lo que dan y, o sea, Pues pierde valor. eso no es, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Entonces, cuando tú des algo, piensa, a ver, haría esto, lo voy a hacer aunque nadie lo sepa, o lo voy a hacer para que todos digan, ay, mira qué generosa es. No es así, ¿sí? Lo haces para que todos lo vean, para que te aprueben, para quedar bien, o lo haces porque de veras Dios lo puso en tu corazón, ¿sí? Y no tienes que cantárselo a nadie. Uh-huh. Hay muchas personas que dan para la obra de Dios y lo hacen sin que nadie sepa. Carlos hablaba en el estudio de Arturo de Mos, se llama,
Arturo de Mos, que cómo fue un hombre tan generoso que llevaba Biblias a todos lados y generoso. ¿Por qué? Por el gozo de dar, ¿sí? Por servir a Dios. Que Dios ponga en nuestro corazón que si vas a dar algo, lo des así, ¿sí? Generoso. Vemos que estos hombres, Ananías y Zafira, su mujer, pues no lo estaban haciendo, ¿sí? Ellos estaban siendo hipócritas. Querían quedar bien con el grupo nada más, ¿sí? Y habla bien fuerte Dios contra los hipócritas, ¿eh? Vamos a ver Mateo 23, 13 y 14. Ya no sé si quieres que ¿23 qué? 13 y 14. Mas ay de vosotros, y escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Para esto recibiréis mayor condenación. Fíjate qué fuerte les dice, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice en un versículo, y en el siguiente versículo les vuelve a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ellos eran los líderes religiosos, eran conocidos, eran poderosos, eran respetados. Y Jesús les hace estas afirmaciones, estas acusaciones fuertes contra ellos, porque su deseo era ser reconocidos, tener más poder, más prestigio, ¿sí? Y perdían de vista las cosas de Dios, ¿sí? Y esto pues podía contagiar a toda la nación. Era algo muy grave. Entonces vemos que si tú quieres dar, lo vas a dar porque quieres, no porque te lo impongan, y lo vas a hacer sin que nadie lo sepa. Y no solamente, como decíamos, no nada más de tus recursos, de tu tiempo, de tu conocimiento de la Biblia, también tenemos que dar, ¿sí? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, no para la gloria tuya, no para que digan, ay, mira qué linda es ella, ¿no? Entonces vamos a ver Juan 5, 41 y 44. Del 41 al 44. 41 y 44. Ok. Gloria de los hombres no recibo. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ajá, entonces los dones que podamos tener o lo que tenemos son de Dios y son para Él es la gloria, ¿sí? Y Zafira y Ananías pues querían tener la gloria para ellos, ¿sí? ¿Y tú de quién quieres recibir la aprobación? ¿De la gente o de Dios? De Dios, ¿sí? Es al que tenemos que agradar, hacer las cosas porque quieres hacerlas, porque te da gozo saber que estás haciendo que agrada a Dios. Vamos a seguir viendo en Hechos 5. Bueno, la última parte no lo leas porque es nada más el pedacito. Hechos 5, vimos el versículo 3 y 4. Vamos a poner atención en la parte B del versículo 4. Voy a leer esos dos. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Aquí viene lo grave. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pues sí, a los hombres los podemos engañar y hacer creer muchas cosas, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Él conoce hasta los secretos más profundos de nuestro corazón. Escudriña nuestros corazones. Ajá.
Exacto, entonces pues a Dios no le vas a engañar, ni le vas a poder decir, ay, no, es que yo lo hice, porque no, Él conoce exactamente las intenciones de tu corazón. Entonces vamos a ver aquí, pues que viene, sí, la disciplina, el castigo, ¿no? En los siguientes versículos de Hechos 5, del 5 al 10. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entre su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Fíjate, este juicio sobre Ananías y Zafira, pues me impresionó a los creyentes, ¿sí? Dios les hace ver que toma muy en serio un pecado, y dentro de la iglesia peor. Imagínate qué ejemplo estaban dando ellos, ¿sí? Entonces sí, fue muy fuerte Dios en este momento, ¿sí? Para que sepamos que con Dios no se juega, ¿sí? Dios es justo. Y Proverbios 1:7, no lo busques, aquí lo tengo. Ah, bueno, que lo lea tu mami, es chiquito. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ajá. Los insensatos desprecian la sabiduría y a la enseñanza. Sabemos de ese temor de Jehová, que no es un temor de, ay, es que qué miedo. No, es un temor reverencial, querer agradar a Dios, hacer las cosas que sabes que a Él le gustan, ¿sí? Que a Él le agradan. Entonces, sí, como dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque en nuestros tiempos sí hay mucho conocimiento, ¿verdad? Pero hay poca sabiduría, ¿sí? Y no se trata de que tú adquieras mucho conocimiento y lo tengas nada más aquí, sino que realmente tengas esa sabiduría de Dios en tu vida, ¿sí? El conocimiento nada más es, pues, adquirir información, ¿no? Y hay gente que sabe mucho de todos los temas. Ya sabes que hay gente que hasta no le ganas una. Sí. De lo que hables, ellos saben más, ¿no? Así hay personas y son cerradas a aceptar alguna cosa nueva, ¿sí? Pero, pues sí, la sabiduría es más que eso. Es comprensión, es discernimiento, es que apliques las cosas de Dios a tu vida, ¿sí? Implica más que únicamente saber, tener conocimiento. Es honrar y respetar a Dios, admirar su poder y obedecer su palabra. Uh-huh. No es ese pánico del que decía, ¿no? Es un respeto profundo. Y sí debemos tener ese temor de Dios y saber que como somos sus hijos, también Dios nos disciplina cuando no hacemos las cosas bien, ¿no? En su infinita misericordia nos disciplina. Y a veces nos disciplina hoy muy fuerte, ¿no? Como vemos aquí, esta disciplina en Ananías y Zafira, ellos pertenecían al grupo cristiano, pero tenían esa avaricia, ese orgullo por ser reconocidos por el grupo. Y aguas, tengamos cuidado de no caer nosotros en lo mismo, ¿sí? Porque, bueno, finalmente sabemos que cuando Dios nos disciplina, lo hace por nuestro bien.
como un padre disciplina a su hijo, ¿no? También por su bien. Y aunque muchas veces te duele aplicarle la disciplina, pero sabes que es por su bien, ¿sí? Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ajá. Si tú amas a tu hijo, lo tienes que disciplinar, lo disciplinas por su bien, ¿sí? Y a nosotros, pues sí, nunca nos es agradable ser disciplinados, ¿no? Nos duele y no nos gusta, pero sabemos que Dios está mostrando el amor que nos tiene al disciplinarnos. ¿Sí? Lo hace por amor, no lo hace por fastidiarnos, ahora ella hizo tal cosa, no, ahora va. No, lo hace por amor. Entonces, cuando tengamos esa disciplina de Dios, por parte de Dios, pues mejor pensemos y pidámosle a Dios, ay Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esto? Porque tiene que haber una enseñanza, ¿no? ¿Qué quieres que aprenda, no? ¿Qué estás tratando de enseñar? Entonces, pues si no nos sorprendamos que alguien muy cristiano pueda caer. Y Pablo lo comenta en 2 de Timoteo 4:10. Vamos a ver cómo, pues ahí lo dejaron a Pablo, su colaborador, ¿no? Sí. 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Uh-huh. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Fíjate, Pablo estaba en la cárcel y escribe esta carta, ¿sí? Demas era su asistente y se fue por las cosas del mundo. Había abandonado la fe, había sido colaborador de Pablo, pero pues le jalaron más las cosas del mundo, ¿sí? Los valores, los placeres del mundo. Y a nosotros, ¿qué te está jalando más? ¿El mundo o las cosas de Dios? ¿Amas más esos placeres temporales o el poder o las riquezas que el mundo te ofrece y te esfuerzas por todos lados por adquirirlos, o te estás preocupando más por las cosas de Dios? ¿Sí? Porque sí, vemos que nos puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que estar agarrados fuertemente de Cristo y leer y orar y pedirle fortaleza para no caer. Si descuidamos nuestra lectura con la Biblia, fácilmente nos jala, nos jala el mundo, pero así rapidito, ¿sí? Y este capítulo nos hace ver y que entendamos pues lo frágiles que podemos ser, lo débiles que somos y que fácilmente podemos tropezar, muy fácilmente, ¿eh? Entonces, mejor corramos a Dios, ¿sí? Para que Él nos dé ese valor, esa fortaleza de salir adelante de todas esas tentaciones que se nos puedan presentar. Uh-huh. Él nos saca de nuestras debilidades, dándonos ese poder de no caer en los problemas. Y por último, vamos a ver los resultados para el grupo, que en Hechos 5:11. ¿Quién lo lee? Pati, tú. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Uh-huh, sí, se dieron cuenta de que, caray, qué grave es eso, ¿no? Fue una fuerte enseñanza. Primera de Timoteo 5:20. ¿Primera? Uh-huh, Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Sí, hay veces en que, pues sí, tendremos que ser confrontados
a causa de las cosas que decimos o que hacemos, ¿sí? Tenemos que ser reprendidos por algunas faltas que cometamos, ¿no? Sin embargo, también hay veces en que a lo mejor tú tengas que reprender a alguien, diciéndole, yo, ¿sabes qué? Yo les comentaba que tenía una amiga, bueno, hace mucho que no la veo, ni me habla por teléfono, pero bueno, que me reprendía, ¿eh? Entonces, si nos veíamos en alguna situación y yo cometía alguna falta, que no era difícil que lo hiciera, y ella en la tarde me hablaba por teléfono y me decía, oye, yo creo que lo que tú dijiste no está bien por esto y esto y esto. Y sí, de momento hasta me enojaba, ¿eh? Y decía, ay, no, ¿esto por qué me está diciendo? Pero después se lo agradecía y decía, sí, es cierto, lo está haciendo por mi bien, ¿no? Y se lo agradecía. Y a lo mejor así nos toque a veces o ser reprendidos o reprender a alguien, ¿no? Pero siempre esa reprensión, esa disciplina hecha con imparcialidad y en amor. No, ay, es que tú ya de plano ya ni la haces, mira. No, es con amor y por el bien del otro, no por hacerlo quedar mal, ¿sí? Con el propósito de restaurarlo, de que corrija, no de criticarlo. Primera de Pedro, ya por último estamos viendo estos. Primera de Pedro 4:17. Uno 17. 4:17. Primera de Pedro 4:17. ¿Aquí? Porque es tiempo de que Él inicie, El juicio. comience. No. El juicio. Comiéncelo. ¿Por qué? Por- Porque es tiempo. ¿Por qué es tiempo? Porque es tiempo de aquel que Él inició, Juicio, comience. juicio, Que el juicio de juicio. Dios, que el juicio de que el comience. juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Sí, aquí como dice, es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, pues sí, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Si estos versículos se están refiriendo a esa disciplina que nos limpia, esa disciplina de Dios que nos limpia, ¿sí? Y puede ser que como creyentes, pues sí, pequemos y tengamos que pagar las consecuencias, ¿verdad? A nuestras faltas, a nuestros errores, pero esto nos hace ver que nos anima a que nos alejemos del pecado y que nos dependamos cada vez más de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que superemos esas tentaciones que a lo mejor en un futuro vengan hasta más fuertes. Uh-huh. Y para enseñarnos a serle fiel y a confiar plenamente en Él, en que Él puede sacarnos de todas esas cosas. Entonces, pues sí, Pedro tenía muchas cosas que decir a este respecto, de caer. Acuérdate qué hizo cuando él acababa de decirle, yo te seguiré, Jesús, a donde quiera, a todos lados, hasta la muerte. ¿Y qué hizo después? Lo negó. No una vez, 2, 3 veces lo negó. Uh-huh. Entonces, nosotros también, pues sí, hemos tenido fallas y hemos fallado. Pero si no tuviéramos a Cristo, ¿dónde estaríamos? ¿No? ¿Dónde estaríamos? ¡Qué horror! Primera de Pedro 3, 10 al 12. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra ellos que hacen el mal. Uh-huh. Entonces, el que quiere amar su vida y refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños, ¿sí? Entonces, apartémonos de todas esas cosas, yo con las que constantemente caigo,
¿sí? Y así nos damos cuenta de nuestras faltas, ¿sí? Pedimos perdón a Dios y decimos, ay Señor, dame fuerza para no volver a hacerlo. Antes lo hacíamos y ni cuenta te dabas. O si te dabas cuenta, ay, ¿qué importa? ¿No? Pero ahora ya sabes que eso no agrada a Dios y no quieres hacerlo. Entonces sí, reconocer cuando tenemos esas faltas, pedir perdón y fortaleza para no volver a caer en lo mismo. ¿Sí? Sí, tener ese temor y no ser como vimos en este estudio, ¿no? Qué grave esa situación de estos dos personajes, Ananías y Zafira, con esa falsedad, con esa hipocresía, con esa avaricia. Qué fuerte, ¿no? Y fuerte el castigo y la enseñanza que tuvo todo el grupo, ¿no? Esa enseñanza de que, mira, con Dios no juegas, ¿sí? Dios es justo y a Él no le agradan esas cosas. Entonces, pues este es el estudio, chicas. Sí es un poco fuerte porque dices, oye, el castigo fue tremendo, ¿no? Pero es de mucha enseñanza, ¿no? Para nosotros. Entonces, pues Señor, te damos gracias por esta gran enseñanza que es poderosa para nosotros, Señor, al darnos cuenta que, pues sí, somos tan débiles y tan frágiles y cuán fácilmente podemos caer en pecar, Señor. Y saber que tenemos que estar, pues, fuertemente agarrados de ti. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos, Señor, y separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y que podamos estas enseñanzas que tú nos vas mostrando, ponerlas en práctica en nuestra vida. Poder decirle a las demás personas que lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón, Señor, en nuestras vidas como, no nada más como nuestro Salvador, también como dueño y amo de nuestros corazones, Señor. Que podamos compartir con otras personas y para lo que necesitamos, pues sí tener una vida congruente, una vida limpia, que lo que hablamos, pues sea acorde a lo que vivimos, Señor, para que así podamos, pues tener un testimonio fuerte para las personas que no te conocen. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.